fronteras. Unidos por la cultura, sin límites ni fronteras. Este programa se transmite actualmente por las siguientes emisoras de radio y televisión, además de las plataformas de redes sociales disponibles a través de Internet: Cultura Channel, Italia, Canal Cultural del Perú, Radio Arte, Italia, Radio La Chambrana, Colombia, Radio Cultura Mallorca, España, Radio Onda Góngora, España, Televisión BSN, España, Guin, Canal 36, Bantel Televisión, Canal 117, HD Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú, Canal 61.3, Remart, Red de Mujeres de Medellín, Colombia, JR Telecom, Canal 99, La Lengua de la Salamandra, Colombia, Radio Conciencia Top New, Argentina, Radio Hack Santa Mónica, Colombia. Además, puedes encontrar los episodios anteriores en el canal de YouTube Cultura Project. Sin Fronteras es un programa producido por Cultura Project en colaboración con el Canal Cultural del Perú, una importante alianza para promover la cultura. Porque los mitos, aunque pasen los siglos, siguen hablándonos. En este episodio de Sin Frontera descubramos el poder del mito, leyendas ancestrales que revelan verdades sobre quiénes somos. No se lo pierdan. ¿Son los mitos solo cuentos o guardan verdades que aún hoy podemos descubrir? No cambien de canal, quédense con nosotros. Muy bien. Ok, bienvenidos a todos nuestros radioescuchas y televidentes repartidos por cada rincón del mundo. Nuestro más sincero agradecimiento también a todas las emisoras que con generosidad difunden este programa y nos permiten llegar tan lejos. Hoy comenzamos un fascinante viaje por el mundo de los mitos y las leyendas. El poder del mito. ¿Por qué las antiguas leyendas siguen hablándonos? Soy John Bruschini, ensayista, guionista y divulgador científico, y les hablo desde Roma, Italia, pero antes doy la palabra a todos los amigos presentes para sus saludos y presentaciones. Hola mundo. Bien. Hola amigos, pues una vez más con todos vosotros, y también va a estar interesante el tema de hoy, pero esperemos que también den su opinión desde cualquier punto de vista. Háganse presente, por favor. El poder del mito. ¿Por qué las antiguas leyendas siguen hablando? Ahorita lo decía. Adelante, amigo. Saluden. Pues claro, aquí estamos desde Medellín, Colombia, una ciudad llena de montañas generosas. Yo creo que nosotros mismos somos el mito, lo que va quedando, pero realmente la tradición oral no se puede perder, porque ella nos trae muchas historias, y aquí tendrás unas historias emocionantes, porque estamos hechos de historias. ¿Sí? Hola amigos, nuevamente estamos en un nuevo programa. Muchas gracias por dejarnos ingresar a sus hogares, en el auto o los podcasts y donde se encuentren. Les envío un abrazo
a todo el mundo. Saludos desde Lima, Perú, su amiga Sofía Calvo. Alejandra. Bueno, no soy mito, eso es verdad. Todo lo que está pasando y lo que viene de atrás pueden ser situaciones que de una u otra forma nos condicionan a entender que simplemente somos un pestañeo en el universo. Lo que queda de los mitos simplemente es una historia que viene cargada de muchísima emoción. ¿O quién no se ha emocionado cuando le cuentan una historia de esas que le ponen los pelos de punta y no lo dejan dormir? Desde Medellín hay muchas historias por contar. Jorge. Hola a todos, desde acá, desde Cali, Colombia, aquí con mis amigos, los elementales, acompañándonos el día de hoy con este programa tan maravilloso y acompañado de ellos, hablar un poco de este tema del mito, que es como la ilusión a aquel que quiere crear en algo hacia lo imaginativo. Y hablando de mitos, ¿sabían que existe un mito entre los más antiguos y difundidos del mundo? ¿Cuál? Estoy hablando ¿Cuál? Sí, un mito, el más antiguo de todos los mitos. Estoy hablando del mito de la serpiente. Sí, sí, claro que sí. Un símbolo universal. Para las mujeres con Adán y Eva. ¿Cómo? ¿Qué dice? Otra vez días nos van a echar la culpa a las mujeres con Adán y Eva. O por ahí no la cuenta con Pues yo creo que las antiguas leyendas siguen hablándonos, porque si nos hablan es que lo válido siempre perdura. Y las antiguas leyendas son nuestros antepasados, nuestro linaje, siempre están ahí, fijas para cuando las necesitamos. El hoy marcha, necesitamos afincarse, como lo hizo el ayer. El mañana mirará hacia nosotros cuando seamos parte del pasado. Y el mito es la columna vertebral del tiempo. Así que yo creo que por eso, sencillamente por eso, es válido que perdura siempre el mito. Porque nosotros lo invocamos y es parte de nuestro pasado, nuestro presente y la columna de nuestro futuro también. Así es, Rosario, no dejemos de invocar los mitos. Y yo quiero contarles que Colombia es un país con una rica tradición oral y una gran variedad de mitos y leyendas que reflejan nuestra diversidad cultural. Y hoy les traigo una historia fascinante, la leyenda del Dorado. Es una de las más fascinantes y persistentes en la historia de América Latina. Y déjense llevar por esta historia y pensemos cómo esas palabras vienen a llevarnos a la imaginación. Se refiere a un lugar mítico de riquezas y tesoros, supuestamente ubicado en lo que hoy es Colombia y asociado con la cultura muisca. Estamos hablando de nuestros indígenas, por supuesto, una civilización precolombina que se desarrolló en el altiplano cundiboyacense, conocida por su famosa orfebrería. Los muiscas realizaban rituales, me encantan los rituales, tenemos que volver a los rituales. Los muiscas realizaban rituales en la laguna Guatavita, donde el cacique, escuchen bien, se cubría de piedras preciosas y de oro, todo, y se lanzaba al agua. Los españoles empezaron a escuchar estas historias y, oro en Colombia, vámonos para allá. Expediciones llegaron entonces a buscar, esto desencadenó la búsqueda del oro, lo que permitió que muchos personajes llegaran aquí
a nuestra patria en busca del Dorado, porque el Dorado sigue siendo una historia, una leyenda fascinante que nos lleva a reconocer ese mundo maravilloso donde nuestros indígenas se vestían de oro y plumas. Wow. Muy bien. Y en Cali, Jorge, están mitos en Cali. Mitos hay por doquier. Muchos. El hecho de abordar nuestras creencias, todas nuestras creencias, que como decía ahorita Rosario, pueden venir de nuestro pasado, de nuestra historia, de todo ese cúmulo de gente que ha estado antes de nosotros. Todas esas creencias, cuando se llenan de fantasía, surge y crece la leyenda y el mito. En Cali hay muchas. Colombia es un país de muchos mitos por todas nuestras regiones. En Cali hay una muy interesante en un sector geográfico que es un sector cultural, artístico, que es la Loma de la Cruz, que es en el sector de colinda con el barrio San Antonio, que es el barrio colonial tradicional de nuestra ciudad, y ahí hay una loma que está al límite de la calle Quinta, que es una de las calles más importantes que atraviesa todo Cali. Y resulta que hace mucho tiempo, un esclavo negro se enamoró de una esclava blanca, de una esclava negra, y en ese entonces los esclavos no podían estar juntos. Y ese amor se dio en torno al secreto. Pero ese secreto fue descubierto por su patrona, por la mujer, la esposa del hacendado que los tenía como esclavos. Y ella guardó silencio, lo ocultó. Pero un tiempo después, estos dos esclavos, llenos del amor y dado que ella estaba embarazada, huyeron. Y en la noche se escaparon de la hacienda y salieron corriendo a huir hacia el sector norte de la ciudad, hacia otros municipios, hacia Yumbo, hacia sectores que iban siempre hacia el norte, y allá fueron capturados. Desafortunadamente, la esclava fue asesinada por el patrón y fue arrojada y dejada abandonada en el monte, en el matorral, y el negro esclavo fue traído y como ejemplo en la loma le fue cortada la mano y lo dejaron allí y murió desangrado. Wow. Y después de muchos años se decía que cuando uno en las noches andaba por el barrio, se veía en la loma la mano del esclavo salir de la tierra pidiendo auxilio y ayuda. Y en el punto donde está, los franciscanos construyeron una cruz para proteger la loma de eso que estaba ocurriendo. Y ese es uno de muchos otros que tenemos en la ciudad. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Gran. Ok, increíble. Sí. Alejandro, Alejandra, ¿tú qué tienes, hija? ¿Qué opinas, Alejandro? Hambre. No, yo noche pensando en esa. ¿Tienes Yo voy a historias de buscar el brujas? dorado, no existe. Y el dorado ha sido la lucha de la conquista española, pero no solamente en Colombia, en todo Mesoamérica, En todas partes. Perú, mejor dicho, también deben tener unas historias similares, paredes Sí. llenas de oro que fueron arrasadas y se las llevaron al continente donde está Jean. Pero bueno, Nos van a dar fuerte ya. pueden ser mitos, pueden ser leyendas, pero hace poquito, no sé si ustedes
en la leyenda del Moan. Bueno, en Colombia es que tenemos demasiados. Y justamente lo digo porque mi hijo cada 8 días tiene un plan lector y le entregaron el librito del Moan, un libro de 100 páginas para que se lo leyera en una semana. Y entonces él empezó con esa historia y me decía, es que ese indio me da un miedo, yo no soy capaz de seguir. Yo no soy capaz de seguir. Bueno, mi hijo tiene 8 años. Entonces yo le decía, no, mira, es que eso es un mito. Sigue leyendo y vas a encontrar algo pero que es un mito. Sigue leyendo y vas a ir descubriendo en la lectura. Y él se entró en ese universo de descubrir lo que él hizo, cómo batalló y por qué se aparece a las personas. Y entonces, claro, de hecho, digo que no pudo dormir porque fue real. Se asustó mucho con la historia y lo deja uno como en el proceso en el que uno dice, realmente esa es una lectura adecuada para un niño de 8 años, ¿cierto? Pero entonces tuve que hacer ese proceso de ponerme a leer con él, de entender cómo era la historia, de bajarla a ese lenguaje tan infantil, tan inocente, y ya luego él lo hizo con una mirada y fue pues muy... significativo. Sí, fue significativo, pero entonces cómo estos mitos nos envuelven y cómo de una u otra forma sí. Siguen siendo esa tradición oral que venimos cargando de generación en generación. Y todo al final era ¿por qué? Por adquirir simplemente el dorado, por esa búsqueda, o sea, no hay otra explicación. ¿Cuántas personas murieron a raíz de una búsqueda del oro? Y lo triste es que estamos arrastrando esa ancestralidad porque eso se sigue viendo, eso no ha parado. Y lo interesante no solamente es eso, sino que todavía nos queda bastante de todo aquello. Sí, todavía tal vez no sea oro, pero son otras condiciones de vida que se orillan también hacia el mismo lugar. Sofía, después de que Sofía hable, comento yo algo. Sofía, querida. Claro que sí. De los mitos, pues como Colombia, también Perú tiene muchos, ¿no? Tenemos el mito de Incarri. Incarri era el dios inca que fue descuartizado, pero después buscó reunirse para revivir el imperio. Esa es una de las tantas que hablan. Luego el Muki, que en la sierra se le dice al duende, no sé si ahí en Colombia también le dicen el duende, un duende minero que interrumpe el trabajo. Y también tenemos otro mito de los tantos que hay, que es la Yacumama. Eso ya es en la Amazonía, ¿no? Y es una serpiente que hablaba también Jan al inicio, es una serpiente protectora del río Amazonas. También tenemos otro mito que son los más populares, el carbunclo, ¿no? Una luz de tesoro enterrado, y también el de los sapus, que son espíritus de las montañas. Y bueno, el carbunclo, una luz de un tesoro enterrado, eso es muy común cuando en la sierra las personas dicen, he visto que alumbraba tal cerro, debe haber oro, y lo he visto en la medianoche, y si ahí no hay luz, no hay nada que alumbra, y la gente tiene por costumbre ir y escarbar y buscar los tesoros ahí para ver si encuentran algo, y pues ha habido casos en que sí han encontrado entierros y cosas así. Pues del mito a la realidad, pues por ahí va, ¿no? Algo que claro, bueno, les salió, les dio resultado. Pero yo creo que en todos lados tenemos todo eso, en todas partes del mundo siempre hay por ahí los mitos, que a veces en parte son reales. Ajá. Y hablando, mitad, ¿no? Sí. Y hablando de mito, por ejemplo, ¿qué no ha sido escuchado? ¿Has sido escuchada tú por el mundo? ¿O qué forma tomarías si pudieras para hablar? Hablando de mitos, vamos a ponernos en la creatividad. ¿Qué parte de ti aún no ha sido escuchada por el mundo? ¿Y qué forma tomarías si pudieras hablar? ¿Eso para quién es? ¿Para todos? Existe. Para quien quiera contestar. Ah, okay. Muchos mitos en todo el mundo. En Italia, por ejemplo, además del famoso mito de Rómulo y Remo, ¿no?
Existen muchos otros mitos y leyendas con raíces antiguas, provenientes de la mitología romana, etrusca y de la tradición popular, como por ejemplo Eneas y la fundación de Roma, la historia del héroe troyano, ¿no?, que llega a Italia y da origen al pueblo romano, y mucho más. Personalmente he estudiado profundamente el fenómeno del mito. He escrito muchos libros sobre el mito, personalmente, en árabe, en francés. Tengo este libro, es un mito, el diluvio universal, ¿no? Sí. Qué lindo, me encanta ese diluvio. Y otro de paleontología y arqueología. Y el mito más interesante creo que es el mito de la serpiente, porque es el más antiguo. Es hecho que todas las civilizaciones, incluso las más remotas, aisladas o no civilizadas, han tenido y tienen su propia serpiente. ¿Y por qué? ¿Qué ha permitido que este mito se difunda por el mundo? Es un misterio, ¿no? Según algunas interpretaciones, la frecuencia de la figura serpentina y la tradición y el simbolismo en todo el mundo, en todas las civilizaciones, hunde sus raíces en algo realmente sucedido en los albores de la civilización. Es complicado. Aparece ya en las primeras narraciones de la creación, que todos conocemos, como en el árbol del conocimiento del bien y del mal de la tradición. Sí, es un símbolo de la tentación, un poder oculto, pero no es una imagen aislada, Ángela. La encontramos en todas las culturas del mundo. A ver, si el silencio fuera mito. Sí, en México, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿no? Amaru en la tradición andina en Perú. Y en todo el mundo, pasando por la India, Europa, es increíble. Jan, si el silencio fuera mito, ¿qué forma le darías? El silencio. O alguno de ustedes. Si el silencio fuera un mito, ¿qué forma le daríamos? La forma de Sofía. Brujas, guerreras, diosas. Interesante. Eso quería yo comentar frente a lo que decía Jan ahorita, es que cada uno de nosotros en los territorios en los que habitamos tenemos mitos a través de la tradición histórica, a través de lo que nuestra cultura ha ido, a través de cómo la cultura le da significado a cosas que no entiende cómo expresar, cómo entender. Entonces, siento o pienso que el mito aparece como esa oportunidad de darle una narrativa a algo que yo no puedo entender de manera racional. Claro. Pero, como decía Jan ahorita, mostrando los ejemplos, claro, cuando uno ve culturas que tienen mucha más historia que la nuestra, porque pues no hay que olvidar que para Latinoamérica, pues sí, teníamos una cultura, pero al ser colonizados, pues se rompió mucho de lo que ya veníamos y mucho se perdió porque no tenemos conocimiento, en algunos países no tenemos conocimiento profundo de eso. Al ver las historias de otros continentes, al ver la historia europea como ya nos está mostrando, pues uno dice, por ejemplo, a mí me impacta mucho el tema celta, ¿no? El tema de toda esta historia, como decía ahorita Sofía, de los duendes, de lo que significa, pero en la cultura celta y en este mundo pues nórdico, el tema de todos estos dioses, de todas estas fuerzas, de todos estos espíritus que surgen de la fuerza de la naturaleza. Pero hay algo que a mí me impacta mucho
y respondiendo a lo que Rosario nos decía ahorita, es que hay un mito que a mí me apasiona muchísimo, es el de los dragones. El mito de los dragones. El mito de los dragones es el mito de la serpiente. Ah, ok. El mismo. Oh. Okay. Y de los pumas. Porque sí. Porque tiene que ser que, si es el mito, es porque era la manera de darle respuesta a algo que racionalmente no se podía dar. Y claro, muchas cosas se vienen dando, y si existe pues el entender espiritual, si uno va por esa línea de comprender desde lo irracional lo que es energético y todo este cuento, con los temas de los elementales aquí que me acompañan, con nuestros duendes que tanto nos esconden cosas aquí en la casa, pues uno pensaría el dragón, los dragones, ¿no? Y toda la historia que hoy hay, y yo sería un dragón, respondiéndole a Rosario. A mí me gustaría que mi silencio fuera eso, un dragón. Pero hay algo que me angustia, es que así como el mito del rey Arturo, así como el mito del mago Merlín, así como los mitos de las lindas y de las grandes brujas del norte o de la bruja blanca, en fin, no me imagino en 50 años que me salgan con que Harry Potter era un gran mito. Y así será. Porque dracon es un étimo greco que significa simplemente grande serpiente. Okay. Entonces llegamos a la conclusión que el mito no solamente el dragón, son palabras. Sí, el dragón el mito es también simplemente se una construye a través serpiente de... con patas. Claro. El mito se construye a través de la imaginación, de sueños, de fantasías, de culturas, como acabamos de decir. De todo ello sale un mito y en todos los países lo tiene. Lo interesante para mí sería que uno fuera consciente de cuál es tu propio mito. Tenemos 4 brujas aquí ahora. Ay, no, a mí sácame. Siempre nos han dicho las mujeres brujas, pero de entender ese concepto amoroso. Ay, pero, porque siempre... De la serpiente, y este libro que me estoy leyendo, que me ha gustado mucho, son pura serpiente, acá. La medusa. Sí, y son las mujeres más poderosas de la mitología. Entonces empiezas a entender esa fuerza femenina que ha gobernado el mundo y cómo creo que es una oportunidad para no ser silenciadas, ¿cierto? Pero hay mucho en ese mito de la serpiente. Por eso al principio cuando lo nombra Gian y yo le digo, ¿cómo así otra vez con Adán y Eva? Y entonces quedamos mal paradas. Bueno, en este libro entiendo que no estamos muy mal paradas, no nos hemos resignificado y entonces aquí entendemos por qué tenemos tantos poderes y porque inclusive sobre todo la mitología griega es tan poderosa en ese imaginario que hoy sigue dejándonos legado tras legado para entender que la capacidad creativa es, aparte de universal, infinita. Wow. Los mitos son bellos y los paisajes también forman parte de los mitos. Ángela. Por ejemplo... Perdón. No, adelante. No, una pregunta para Ángela. Ángela, como amigo de Alejandra, ¿no? Como amiga de Alejandra, ¿qué tipo de persona es Alejandra? Porque se conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y tú quieres saber quién es Alejandra? A través de mi palabra. Entonces, prepárense para este mito. Es un mito, Alejandra. Sí, en una ciudad llena de sol y primaveral, nació una niña
muy precoz, Wow. que todo lo quería saber, todo. Y se escondía para ver qué conversaban los mayores. Iba a un almacén que tenía su mamá y allá, ¿saben qué hacía? Se ponía detrás del mostrador a ver la gente que pasaba y dentro de ella empezaba a crear seres fantásticos. Y es así como esa niña llamada Alejandra va creciendo, pero dentro de ella habían muchos seres, muchos. Los seres que vivían en el cielo, los que estaban en la tierra y los que ella con mucho miedo miraba en el infierno. Pero un día ella decidió crear sus propios mitos y por eso ella es escritora. Muy bien, muy bien. Qué grande. Sobre todo por su sonrisa. Ay, sí. De aquí, gracias. Tan linda. Sí, felicitaciones. Parece que me las puse rojas, de amor y amistad. Señoras y señores, cuando quieran, aquí están los cuentos para que no duermas intranquilo ninguna noche. Perfecto. Muy bien. Bueno, Sí, Sofía. Sofía, ¿quieres? Bueno, yo me quedo con los mitos de cuando era niña. En casa nos contaban en el norte de Perú los mitos de los duendes que habitaban en los lugares de las plantas lechosas, los árboles lechosos, que ellos se alimentaban de allí. Y mi madre también me contaba los mitos de su ciudad, de su pueblo, ¿no? Donde cuando estaban estos duendes rondando y cuando escuchaban a un bebito recién nacido, un bebé, y lo robaban, se lo llevaban Wow. y lo encontraban en el camino llorando al niño. Bueno, esas cosas han crecido conmigo desde mi infancia hasta pues grande, ¿no? Y siempre lo recuerdo como a veces con nostalgia, porque ya los seres ya se han ido, mis padres, y sin embargo, siempre uno guarda aquellos recuerdos unido a un mito, a una historia, a un cuento, y lo guardas para siempre en el corazón, ¿no? Donde guardamos lo mejor de nosotros también. Creo que no son precisamente historias bonitas para contar a los niños, ¿no? ¿Ah? ¿Para asustarlos? Para asustarlo, el tío del saco. Yo nunca La hice llorona. La Llorona, la llorona loca. la Patasola, Ah, terrible. El Moán, el Aquí le han dicho que se lo iba a comer el coco, yo nunca lo vi. el Coco. Se lo Ahí viene llevaba. el Coco. Viene el coco. Pues yo miraba debajo de la cama para quitarme todos esos miedos y convencerme de que no pasaba nada. Ni Yo había todavía coco, lo ni nada. hago. Todavía En lo realidad, ¿qué era el coco, no? Sí. Decían el coco, los papás a sus hijos. Ya el niño se imaginaba algo feo, pero ¿qué forma le daba? Si al niño le decías, dibuja un coco, Claro, ¿qué dibujaba? claro, exactamente. Coco. una Algo oscuro, algo circular, oscuro, oiga. y no le daba miedo. Y acá, yo no sé en Perú, pero acá en Colombia, por la zona andina, las ánimas benditas. ¡Wow! Todavía en Cuando noviembre. les da por salir para el 2 y el 1 de noviembre hay que esconderse ya. Sí. Qué miedo. Sí, Y hay es una verdad, leyenda. acá también. Pero mira, esa historia está mundial porque nos trae una historia que pasó aquí en Medellín, aquí en un municipio de Antioquia. ¿Cómo les parece? Que en Concepción, un municipio pequeño lleno de colores, sus casitas de ladrillos, así como si fuera un cuento de hadas. Y resulta que el sacerdote necesitaba plata para mejorar la iglesia y se va para Bogotá a pedir ayuda cuando ven las escrituras y ese terreno, esa iglesia, donde estaba la iglesia, estaba a nombre de las ánimas del purgatorio. Entonces,
Oiga, pues, No pasa es que nada. uno no puede creer eso, y entonces, ¿cómo te parece que Esto es Colombia. Esto es Colombia? No, Esto es usted Colombia. no puede hacer nada, ni le podemos dar préstamo, ni nada, porque eso le pertenece a las almas benditas del purgatorio. ¿Cómo? Y el sacerdote se fue más triste y llegó allá a la iglesia, a donde sus feligreses, y de pronto encontró un abogado y le contó, le dijo, mire, es que esta parroquia le pertenece a las almas benditas del purgatorio. Y el abogado le dijo, ¿cómo así? Pues hagamos una demanda. No lo hacemos. Muchachos, nosotros hacemos la demanda y vamos a ver qué va a pasar, pero tranquilo que yo me hago cargo de ese caso. Y ese sacerdote, bueno, les voy a decir una cosa, rezaba mucho, pero esta vez sí ya no le rezaba a las ánimas benditas, ya se agarró a rezarle a otros santos. Pues se llegó el día, fueron a presentar la demanda y el abogado dijo, aquí estamos presentes, la contraparte nos llegó, las ánimas benditas nos llegaron. Ángela, mi Como no padre, llegaron, el caso está resuelto. Ángela, mi padre, para hacerme dormir me contaba historias de hombres lobo. Y tenía miedo toda mi vida. Para dormir. Para dormir. ¿Y te asustaba? Parecía un hombre lobo. ¿Te asustaba? No. ¿Te asustaba? No. Y a mí que me mandaban era contar ovejas. Para que te durmiera. Para que llegara el lobo. Y así llegamos al final. Bueno. Llegamos muy al bien. final de este fascinante viaje por los mitos y las leyendas. Gracias por sus aportaciones, sobre todo gracias a ustedes, nuestros oyentes y televidentes, para acompañarnos desde cada rincón del mundo. Ya se aproxima noviembre. Recuerden que pueden seguir enviando sus preguntas y sugerencias al número que aparece en pantalla. Muy bien. Y si conocen italiano o francés, no olviden leer mi libro El ADN de la serpiente, disponible también en Amazon. Nos encontraremos en el próximo episodio para seguir explorando el poder de los mitos y descubrir nuevas historias que nos conectan con la humanidad. Así es. Para terminar, recordemos que los mitos no son solo historias antiguas, son puentes entre el pasado y nuestro presente, susurrando secretos que a veces seguimos descubriendo en nuestra propia vida. Somos un mito. Un mito. Chao, chao amigos, un gran abrazo a todos. Saludos. Cuídense mucho Dios. Y esperamos vuestras preguntas y respuestas. Bye. Gracias. Gran abrazo para todos. Chao. Chao a tutti. Chao, bambino. ¿Cansado de solo escuchar y quieres finalmente decir lo tuyo? Participa en el programa. Escríbenos a cultura@hotmail.it o envía un mensaje por WhatsApp al número +39 para Italia, 3 7 9 20 68 0 12. Revive las emociones de nuestros episodios pasados. Suscríbete al canal de YouTube Cultura Project.